Bienvenidos al podcast Working in the New Normal. En este espacio hablaremos sobre los retos y oportunidades del trabajo deslocalizado para ayudar a las organizaciones a trabajar de manera más eficiente. Tocaremos temas relacionados con el diseño de estrategias de reincorporación, protocolos de trabajo en remoto y herramientas para que las organizaciones puedan adaptarse a un entorno cambiante y seguir vigentes en el mercado. Les habla Jorge Nava y me acompaña en esta ocasión un invitado muy interesante, Santiago García. Hola, Santiago. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Bueno, Santiago, lo primero de todo, en nombre del equipo de Opino, en nombre del equipo de Dell Technologies, te damos las gracias enormes por acompañarnos en este podcast. Un placer estar con vosotros hoy. Santiago es cofundador de Future for Work Institute, un observatorio independiente nacido para ayudar a las empresas a detectar y explorar las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas. Durante 15 años desempeñó roles directivos en el área de recursos humanos, en empresas referentes de distintos sectores y unos 10 años de experiencia en consultoría. Además, es conferenciante y profesor invitado en diferentes universidades y es autor del libro El arte de dirigir personas hoy y coautor de El ocaso del empleo. Antes de pasar a la pura entrevista con Santiago, que es realmente lo interesante de este podcast, sí que me gustaría hacer una introducción, ¿no?, al tema. Os cito primero un par de quotes que nos comentaban varios profesionales en algunas de las entrevistas que llevamos a cabo en Opino para un estudio sobre el futuro del trabajo. Una de ellas decía que nos enfrentamos a una nueva etapa comparable a la revolución postindustrial en términos de nueva actividad de los negocios. Ahora estamos diseñando la tecnología que utilizaremos dentro de 5 o 10 años y no conocemos su alcance en este momento. Esto nos lo comentaba el director de gestión de personas de Seur, Antonio Martínez. Otra quote que nos comentaba en este estudio decía que la tecnología seguirá teniendo un impacto enorme. Todos trabajamos en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. De hecho, ahora nos encontramos en 5 o 6 lugares diferentes. No porque estemos en diferentes países, sino porque estamos en casa. Esto nos lo comentaba Ana Jimeno, que era directora de selección, actuación y desarrollo de Repsol. Pues bien, el mundo que conocemos hoy está en constante cambio y las organizaciones de hoy debemos adaptarnos a un contexto que no tiene nada que ver con el que conocíamos hace tan solo 10 años y voy más allá, ¿no? Hace incluso un año cuando ni sabíamos lo que era pasar por una pandemia. La aparición de nuevas tecnologías en ciclos de vida cada vez más cortos, la globalización y los cambios demográficos son algunas de las tendencias que afectan a todas las esferas políticas, económicas y sociales, pero que también influyen en el trabajo, obviamente, ¿no? La tecnología ha traído grandes avances y beneficios a los seres humanos desde un punto de vista social y económico. Y estos grandes avances han sido los protagonistas de los grandes cambios de época que hemos ido viviendo a lo largo de la historia del mundo. Internet, las telecomunicaciones y la automatización del trabajo, por ejemplo, han tenido un impacto comparable al de la producción de telégrafos, la máquina de vapor o las grandes cadenas de suministro, ¿no? Todos estos cambios han influido directamente en las organizaciones y en su forma de trabajar. La era industrial ha dado paso a la sociedad del conocimiento y la información en la que han cambiado las interrelaciones y los puntos en común. El uso de la información permite mejorar la toma de decisiones, ahorrar tiempo, profundizar y sistematizar el control, entre otras cosas, ¿no? Hoy, aprovechando que tenemos a Santiago con nosotros, vamos a hablar sobre el contexto actual en que nos encontramos y sobre algunos de los principales retos que nos enfrentamos las organizaciones en relación a la gestión de personas. Bueno, primero de todo, Santiago, cuéntanos un poco qué es Future for Work, cómo empezasteis y cuáles son algunas de estas principales iniciativas que lleváis a cabo. Bueno, Future for Work Institute es un proyecto pues relativamente bastante joven, ¿no? Dentro de unos pocos días cumpliremos nuestro 5º año de vida, o sea que realmente pues llevamos muy poco tiempo funcionando. Pues la idea surge pues, de 2 personas, los 2 cofundadores del instituto, que venimos de backgrounds profesionales pues, muy parecidos, ¿no? Los 2 hemos pasado parte de nuestra trayectoria profesional en el ámbito de los recursos humanos en empresa, los 2 hemos pasado pues, un tiempo en consultoría y llegó un momento, pues cosas de la vida, ¿no? En las que coincidimos
Y hablando, digamos que la primera cosa que hicimos juntos fue escribir un libro, allá por el año finales de 2012, ¿no? Un libro que lo escribimos pues, cuando en España estábamos saliendo de la crisis económica, de la recesión económica del 2008, y que le llamamos por consejo de nuestra editora El ocaso del empleo, ¿no? Un título un tanto apocalíptico. Nosotros queríamos enfocarlo de una manera más optimista. De hecho, el contenido del libro está enfocado pero bueno, la editora pensaba que con este título pues venderíamos más y parece pues que yo creo que algo de razón tenía, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer cosas juntos, alguna intervención de consultoría, de vez en cuando nos llamaban para dar charlas, para dar conferencias de manera conjunta, ¿no? Como coautores de ese libro. Entonces, explorando pues qué más cosas podíamos hacer conjuntamente alrededor de este tema, ¿no? Del futuro del trabajo y las tendencias, nos dimos cuenta de que había una necesidad que no veíamos atendida de todo, ¿no? Y esa necesidad tenía que ver con la situación que vivían los profesionales de recursos humanos de muchas empresas que se encontraban con que el entorno en el que sus empresas funcionaban estaba cambiando muy rápidamente, sus empresas se veían en la necesidad de adaptar pues, diferentes dimensiones de su organización, ¿no? Sus estructuras, sus métodos de trabajo, su tecnología. En ese contexto de cambio, los directivos de sus empresas pues, les pedían, ¿no? A estos profesionales de recursos humanos que adaptasen también pues, parte de sus prácticas de gestión de personas, ¿no? Porque algunas de esas prácticas que arrastraban pues de décadas anteriores se veía que empezaban a no dar los mismos resultados que antes, pero sin embargo estos profesionales de recursos humanos se encontraban que la urgencia, que el día a día les comía, ¿no? Por otro lado, se encontraban también que tenían que manejarse en un entorno saturado de información, donde realmente no era fácil separar la señal del ruido, ¿no? Llegaban muchos inputs, pero qué información es buena, qué información no vale la pena prestarle atención, ¿no? Entonces así es como surgió la idea, ¿no? De crear Future for Work Institute, que es un observatorio independiente, que a lo que nos dedicamos es a observar los cambios que está experimentando el entorno laboral y más en concreto las prácticas de gestión de personas de las organizaciones y a partir de ahí pues proporcionar a estos profesionales servicios de información y de aprendizaje que les ayuden a mantenerse al día, a estar atentos a las tendencias emergentes en el contexto y al final de todo pues a tomar un ámbito como es la gestión de personas en las organizaciones, pues que nosotros consideramos que es clave para facilitar la transformación de las organizaciones que las empresas necesitan llevar a cabo si quieren sobrevivir en un entorno en cambio como el que estamos viviendo. Muy bien, Santiago, y con todos estos temas de transformación digital, pues al final, esto que comentas, la necesidad y por la que nacéis, pues yo creo que ya por todos es sabido, ¿no? Que todo proceso de transformación digital implica un cambio profundo en la cultura, en las personas. Al final, la estrategia, ¿no? y el tema cultural para mí son los dos puntos claves de toda transformación. Desde tu experiencia ya con estos casi 5 años que llevas en Future for Work y toda tu experiencia pasada en recursos humanos, ¿cómo crees que ha cambiado y va a seguir cambiando la gestión de personas en las compañías, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? este punto que comentabas de transformación digital y cultural? Sí, yo creo que podríamos distinguir como 3 ejes de cambio principales, ¿no? Por un lado, yo creo que el ámbito de la gestión de personas, ¿no? Y más en concreto, pues las áreas denominadas hasta hace bien poco de recursos humanos, ¿no? En las empresas, ahora que se están cambiando el nombre, pues yo creo que vamos a ver una evolución hacia un enfoque más sistémico de las situaciones, es decir, de pasar de un contexto en el que se presta atención a los casos individuales a un enfoque en el que estos profesionales van a tener en cuenta cómo los cambios en las prácticas concretas de gestión de personas pues están relacionados con otras dimensiones de la organización y tienen
efectos y al mismo tiempo les influyen los cambios que puedan experimentar estas otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, su estructura, sus sistemas, la propia tecnología de la que hablábamos, ¿no? Para nosotros este es uno de los principales ejes de cambio, ¿no? Una evolución hacia una visión más sistémica de la organización y la gestión de las personas como una dimensión más de ese sistema complejo que son las organizaciones, ¿no? El segundo eje de cambio que yo destacaría sería una evolución hacia una gestión de personas más basada en evidencias, ¿no? El ámbito de la gestión de personas, y todavía es así en muchas organizaciones, pues es un ámbito que en general todavía está sujeto a muchas opiniones, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión sobre gestión de personas, muchas veces las decisiones en materia de gestión de personas todavía se basan demasiado en opiniones y nosotros pensamos que en parte gracias a los datos que nos proporciona la tecnología, gracias a la capacidad de procesamiento de esos datos que también nos proporcionan los avances tecnológicos, pero luego también gracias a lo que en este ámbito está explorando la academia, ¿no? Las universidades, los investigadores, pues tenemos evidencias, tenemos datos que si los aprovechamos, que si somos capaces de identificarlos y de procesarlos, nos pueden ayudar a que las decisiones en materia de gestión de personas en nuestras empresas pues estén mucho mejor informadas que lo estaban en el pasado, ¿no? Y el tercer eje de cambio que señalaría sería también una tendencia a entender cada vez más la gestión de personas en las organizaciones como una dimensión de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Es decir, cada vez vemos que tanto los mercados como los propios empleados son más sensibles a en qué medida la empresa ejerce esa responsabilidad social, pues bueno, ¿no? Si se habla de la importancia de que las empresas sean socialmente responsables, pues tal vez esto debería de empezar por aquella parte de la sociedad que les queda más cerca, que no es otra que sus propios empleados. Y para nosotros, en resumen, pues estos serían los tres ejes de cambio, ¿no? Una evolución hacia una visión más sistémica de la gestión de personas, una evolución hacia una gestión de personas más basada en evidencias y una evolución a entender la gestión de personas como una dimensión más de la responsabilidad social de las empresas. Qué interesante, Santiago, esos tres ejes que comentas. Yéndonos o poniéndonos a día de hoy, ¿no? Al contexto en el que nos encontramos hoy, con todo lo que estamos viviendo, con la pandemia. No sé a ti, pero vamos, a mí desde luego, ya no es solo lo que veo en las empresas con las que trabajo, sino lo que me comentan los propios directivos de estas empresas, ¿no? Que estos 8 o 9 meses de pandemia han sido un impulso, pero espectacular en cuanto a transformación digital, ¿no? Que lo que tenían a lo mejor planeado hacer en 2, 3, 4 años, en 8 meses han hecho mucho más de eso que tenían planeado. Cuéntanos un poco cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado las compañías con la pandemia, con el trabajo en remoto y con todo esto relacionado en cuanto a gestión de personas. ¿Y cuáles dirías que son las mejores prácticas que has visto? Sí, o sea, realmente ha sido como una prueba de carga, ¿no? O sea, esta pandemia lo que ha puesto a prueba ha sido la resiliencia de muchas compañías, su nivel de digitalización, como decías, y lo hemos visto reflejado pues, en diferentes dimensiones, ¿no? de la gestión de personas en las organizaciones. Yo creo que quizá la más visible de todas pues puede ser el trabajo en remoto, ¿no? En que hasta qué punto pues algo que en algunas empresas pues todavía era prácticamente inconcebible, ¿no? A pesar de las posibilidades que nos da la tecnología, al menos aquí en España, pues todavía hasta el confinamiento había muchas empresas que
pensaban que esto del teletrabajo pues, no era para ellas, ¿no? Que esto no podía funcionar, pues de alguna manera esto ha demostrado que el teletrabajo pues, prácticamente no es imposible para nadie, ¿no? Para nadie, evidentemente, que tenga un trabajo que sea digitalizable y que sea susceptible de ser realizado a distancia, ¿no? Entonces yo creo que en materia de teletrabajo pues es quizá la dimensión donde más hemos visto esta aceleración de tendencias que ya observábamos de antes, ¿no? Es verdad también, y yo creo que es importante destacarlo, que el teletrabajo que hemos experimentado durante el confinamiento no es un teletrabajo ideal, ¿no? Estar confinados, teletrabajando, bueno, pues muchas veces hemos tenido que compartir espacio, hemos tenido que compartir ancho de banda, hemos tenido que compartir tiempo pues, con nuestras parejas, con nuestros hijos, ¿no? No siempre el mejor contexto, ¿no? Y luego también pues, que se ha tratado de un teletrabajo forzado, ¿no? Y de sobra sabemos que el mejor teletrabajo es el teletrabajo que es voluntario, ¿no? No el teletrabajo que resulta forzoso. Por señalar otra dimensión, ¿no? En la que las empresas pues, se han tenido que enfrentar a muchos retos relacionados también con el teletrabajo, ha sido a aprender a teletrabajar, ¿no? Yo creo que hemos pasado de una primera fase en la que las empresas pues, se han limitado a replicar a distancia los mismos procesos de trabajo, ¿no? Los mismos rituales, los mismos métodos que llevaban a cabo en la oficina, ¿no? Mismo tipo de reuniones, etcétera, a una segunda fase en la que las empresas pues, poco a poco van descubriendo, pues, por ejemplo, las posibilidades que les da el trabajo remoto de que parte de ese trabajo pues, se realice de manera asíncrona. Es decir, no todo el mundo tiene que llevarlo a cabo a la vez, en el mismo horario, ¿no? Y eso abre muchas posibilidades también pues, en materia de aspectos que cada vez valoran más las personas, pues como es esa conciliación, ¿no? Ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Aun y todo, también es verdad que esta situación de confinamiento forzoso, la propia incertidumbre, ¿no? Que ha causado la situación de la pandemia, ¿no? El miedo que han tenido que sufrir pues y que sigue sufriendo muchas personas, pues también han pasado su factura desde la perspectiva de la salud laboral de los trabajadores, ¿no? Mucha situación de estrés, de ansiedad, de inseguridad, que esto pues normalmente no son buenas compañeras de la productividad o del desempeño en el trabajo, ¿no? Y eso también son aspectos pues, que han tenido que ser gestionados, ¿no? Y por señalar, ¿no? Pues un tercer ámbito en el que también hemos identificado retos importantes desde la perspectiva de la gestión de personas en las organizaciones, pues todo lo que tiene que ver con el impacto que la crisis ha tenido en la continuidad de muchos negocios, ¿no? Hemos asistido pues, a una crisis de demanda importante, cambios radicales en los hábitos de consumo, ¿no? En los mercados. Por ejemplo, el caso de la generalización del comercio electrónico. Y esto ha tenido pues, también que poner a prueba la adaptabilidad y la flexibilidad de los modelos laborales de muchas compañías, ¿no? Y esto tampoco lo podemos dejar de lado. Fíjate, Santiago, que con esto que comentas, yo había dos puntos que he ido observando, ¿no? en estos meses ya de pandemia o de confinamiento. El primero, con el que comentas bueno, pues que al final muchas empresas hemos ido replicando el trabajo que hacemos en la oficina en el propio teletrabajo. Es lo que he observado y siempre que me iba conectando o que me voy conectando a reuniones, cada vez menos, pero sobre todo los primeros meses, una de las primeras frases que me comentaban diferentes clientes era: cada vez trabajo más. Es decir, ahora con el confinamiento no paro de tener reuniones en remoto, de reunión tras reunión tras reunión tras reunión. Empiezo a las 8 de la mañana, acabo a las 9 de la noche, no desconecto tal. Entonces, yo creo que esto será uno de los principales retos, ¿no? Los que nos enfrentemos y cómo empezar a realmente tener una mejor conciliación de esto y un mejor modelo, ¿no? Operativo de nuestro trabajo. Claro, realmente es uno de los grandes desafíos, ¿no? La denominada desconexión digital. Sí. El problema del trabajo remoto es que empiezas y puedes no acabar, ¿no? Y además que luego engancha, como el trabajo no se acaba nunca, ¿no? Y lo tienes ahí delante, cerca, no tienes que desplazarte,
no es como en el mundo del trabajo físico presencial, ¿no? Donde a lo mejor tienes 2 reuniones, pero una reunión la tienes en una sala y otra la tienes en otra, o la tienes en edificios distintos o incluso en ciudades distintas, hay un desplazamiento o bueno, hay ese momento de la máquina de café. Aquí, como te descuides, pues prácticamente la agenda o tu agenda del día es una sucesión de llamadas o de videollamadas, una detrás de otra, intervalos de media hora, que al final acaba el día y dices, ¡uf, caray! Y además como siempre hay un slot para media hora más, yo creo que esto exige, por un lado, disciplina por parte de los profesionales, ¿no? Sobre todo en el caso de los profesionales que tienen el privilegio de poder decidir más respecto a sus agendas, y luego también sensibilidad por parte de las compañías, ¿no? O sea, realmente pues hay que determinar a lo mejor una serie de horas en las que es necesario pues, que el equipo esté junto, hay que determinar otras franjas de horas a lo mejor donde cada uno puede trabajar más o menos dentro de esas horas, pues las que quiera, ¿no? En función de lo que le resulte más conveniente, pero a veces a lo mejor habrá que fijar también periodos obligatorios de desconexión, ¿no? Periodos pues, en los que a lo mejor nos frenemos a nosotros mismos pues, de enviar un correo electrónico o de responder a una llamada que nos entra, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que aquí al final cada empresa tiene que ir buscando un poco su modelo, probando iniciativas, porque al final ya te digo, puedes pensar en una iniciativa que le puede encantar a los empleados y realmente que acabe saturando. Totalmente. O sea, yo creo que esta idea es fundamental, ¿no? En materia de gestión de personas, como en casi cualquier materia, ¿no? Cuando hablamos de organización o hablamos de management, el copia y pega no suele ser una buena solución, ¿no? Porque perdemos de vista esa idea de la organización como un sistema complejo. Y como no hay 2 sistemas complejos iguales, ¿no? Lo que funciona perfectamente uno no tiene por qué necesariamente funcionar bien el otro, ¿no? Entonces, es esto, es lo que tú dices. Cada empresa tiene que realmente explorar, experimentar y encontrar su propio camino, ¿no? Y muchas veces a base de prueba y error. Totalmente. Mira, por ejemplo, te doy algunos ejemplos de iniciativas que hemos llevado a cabo, que hemos ido probando aquí en Opino y que incluso nos hemos dado cuenta que en diferentes geografías de nuestra propia empresa, pues algunas iniciativas han calado mejor y otras. Por ejemplo, nosotros teníamos aquí en Latinoamérica, teníamos una iniciativa que era un café virtual, que todos los días a las 12 de la mañana pues nos conectamos todo el equipo de LATAM, de los diferentes países en los que estamos operativos y pues sin hablar nada de trabajo, es más para socializar. Luego, por ejemplo, también lanzamos una iniciativa que era medios días sin reuniones para poder concentrarte en tus cosas, etc. Otra iniciativa que le llamamos Opino Got Talent, que era los miércoles a las 7 de la tarde, cada miércoles un miembro del equipo demostraba como una habilidad que tenía, pues ya puede ser cocinar una tortilla de patata o hacer un cóctel, ¿sabes? Cosas fuera del trabajo. Por ejemplo, esta iniciativa de Opino Got Talent, aquí en el equipo de Latinoamérica, causó muy buen impacto y de hecho la seguimos haciendo, pero por ejemplo la replicaron en el equipo de la oficina de Madrid. Y en el equipo de la oficina de Madrid tuvo un impacto bastante negativo porque la gente decía, oye, yo es que a las 7 de la tarde no quiero conectarme a una iniciativa del trabajo. Es decir, quiero acabar ya mi jornada laboral y desconectarme, hacer otras cosas, ¿no? Entonces, o sea, incluso dentro de la misma empresa hay iniciativas que funcionan en una geografía y en otra. No, totalmente, ¿no? Y luego incluso perfiles individuales, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, una cosa que se ha observado a raíz de este encierre, ¿no? Y de este teletrabajo forzoso es que muchas personas que se habían convertido en lectores asiduos de libros electrónicos han vuelto al papel, ¿no?
y han vuelto al libro de papel pues precisamente por esto, porque de alguna manera esta nueva forma de trabajar les ha causado, ¿no?, una saturación de pantallas que dicen, mira, yo sí me gusta leer libros, pero es que ya no me gustan las pantallas tanto como antes. Entonces, bueno, pues a cierto momento del día yo lo que quiero es tocar otro tipo de objetos o mirar otro tipo de objetos que no sea una pantalla. Exactamente. Oye, Santiago, a mí hay un proyecto en concreto que estoy viendo que cada vez más empresas están llevando a cabo y me gusta especialmente, ¿vale? Por eso quería tratar este tema contigo, que es el proyecto de reskilling, ¿vale? Y me gustaría un poco tú, con toda la experiencia que tienes, que nos cuentes un poco a los que te estamos escuchando en qué consisten este tipo de proyectos y cuáles suelen ser las principales dificultades que nos encontramos las organizaciones al llevarlos a cabo. Vale. Bueno, yo lo primero de todo, desmitificar un poco el tema, ¿no? O sea, hablamos de reskilling, parece que estemos hablando de algo nuevo, pero realmente estamos hablando de un tema pues, que lleva bastante tiempo formando parte de la agenda de la gestión de personas de las organizaciones, como es el reciclaje profesional de sus trabajadores, ¿no?, de las personas que trabajan. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que hace pues, que instituciones como, por ejemplo, el Foro Económico Mundial hablen de la revolución del reskilling, ¿no?, como si fuera algo nuevo? Pues básicamente es la dimensión del reto al que nos enfrentamos hoy en día en este ámbito y la rapidez con la que se está produciendo, ¿no? Durante toda la historia de la humanidad, pues las personas que trabajaban, pues algo nuevo han tenido que aprender en su trabajo, ¿no?, a lo largo de su vida. Lo que pasa es que hoy en día, con la velocidad a la que se está produciendo los avances tecnológicos principalmente, ¿no?, pero también otros cambios que está experimentando el mundo, pues esto está sucediendo muy, muy rápido y está afectando a millones de personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, me preguntabas por los obstáculos, ¿no? ¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentran las empresas a la hora de diseñar programas para facilitar pues, que sus personas adquieran esas nuevas capacidades que necesitan pues, para que las empresas pues, puedan funcionar de otra manera o puedan llevar a cabo sus nuevos modelos de negocio o sus nuevos modelos organizativos, etcétera? Bueno, normalmente los dos factores que se suelen apuntar con más frecuencia tienen que ver con la falta de sentido de la urgencia y la falta de orientación al aprendizaje de los propios trabajadores, ¿no? Esto es muy interesante porque realmente es algo que nosotros, pues, por ejemplo, pudimos comprobar en un estudio que hicimos el año pasado, de hecho, ¿no?, en 2019, sobre cómo se enfrentaban los trabajadores españoles al fenómeno de la automatización, ¿no? Y ahí veíamos que efectivamente, ¿no?, las personas, según van cumpliendo años trabajando para una misma compañía, pues van perdiendo curiosidad, ¿no?, van perdiendo interés por aprender cosas nuevas, por entender exactamente cuáles son las dinámicas del mercado de trabajo. Y eso realmente pues, es un riesgo muy grande para estas personas, porque al final, cuando hablamos de reskilling, pues de lo que estamos hablando es de empleabilidad, ¿no? Entonces, las personas, digamos, si pierden ese interés, de alguna manera están perdiendo también esa empleabilidad que les puede permitir, en el caso, oye, pues de que las cosas vayan mal en su empresa, pues encontrar otro trabajo, pero también es un riesgo enorme para las empresas que permiten que, digamos, la llama de la curiosidad, ¿no?, o esa inquietud por el aprendizaje continuo de sus trabajadores, pues se vaya apagando conforme pasa tiempo en la empresa, ¿no? Entonces, por esto, las empresas, digamos, las empresas que entienden, ¿no?, cuáles son las claves de esto, donde ponen mucho foco es precisamente en crear conciencia a sus trabajadores de la necesidad de ser curiosos, de estar atentos, de aprender de manera continua, ¿no? Que a veces esto se hace de forma directa, ¿eh? Simplemente, oye, pues vamos a traer a algunos expertos, vamos a exponeros, ¿no?, a realidades del mercado para que veáis que el mundo está cambiando y de que si no estáis atentos a estos cambios o no os preocupáis de adaptaros a los cambios, pues vuestra empleabilidad puede estar en riesgo, ¿no? Pero luego también esta inquietud, ¿no?, esta curiosidad también se puede
provocar, ¿no? o se puede favorecer pues introduciendo cambios pues en los métodos de trabajo, en los estilos de liderazgo, en las relaciones entre personas que también generen esa inquietud de, ostras, no me puedo quedar atrás porque si me quedo atrás me juego mucho, ¿no? Yo por lo que he podido observar y sobre todo en los proyectos que he estado involucrado, ¿no? con algunos de mis clientes, principalmente observo que la necesidad que suelen tener o por lo que deciden impulsar proyectos de este tipo viene por dos necesidades. Una es grandes empresas digamos que están apostando por la agilidad organizacional, es decir, y también pues tocan temas de estructura, tocan temas de nuevos roles, es decir, se crean incluso nuevos puestos de trabajo y en paralelo, pues también con todo el tema de pues, nuevos perfiles digitales, llámalo un data scientist, etcétera, pues al final digamos que son como dos verticales, ¿no? que creo que están impulsando bastante que grandes empresas estén impulsando este tipo de proyectos, ¿no? Sí, de hecho están las dos imbricadas, ¿no? Porque, y todas tienen que ver en el fondo pues, con esa revolución digital que estamos viviendo. Por un lado, esa revolución digital pues exige a las empresas, ¿no? El disponer de personas con conocimientos, ¿no? Para aprovechar todas esas novedades tecnológicas, pero luego al mismo tiempo toda esa revolución digital exige a las empresas ser más adaptables, más flexibles, ¿no? Y eso les lleva a adoptar pues, nuevos métodos de trabajo, nuevas fórmulas de organización y eso también requiere personas, sí, que sean digitales, pero luego también que sean capaces, pues, por ejemplo, de funcionar de manera mucho más autónoma, ¿no? Personas a lo mejor pues mucho más creativas porque se van a tener que enfrentar a problemas a los que la empresa no se ha enfrentado nunca, ¿no? Y realmente esto es así, ¿no? Es un mundo que cambia, las empresas para sobrevivir en este mundo que cambia se tienen que volver más adaptables, más ágiles y para que una empresa se vuelva más adaptable y se vuelva más ágil es fundamental que cuente pues, con personas con las capacidades que le proporcionen pues, esta cualidad, ¿no? Y en relación con esto, yo también diría que, por ejemplo, uno de los ya, no sé si llamarlo reto o creo que más bien carencia que yo detecto en las empresas es que, muy bien, has impulsado un proyecto de reskilling, ¿no? Tienes mapeado las skills que necesitas dentro de toda tu organización. Pero fíjate que yendo al origen de todo, es decir, al proceso de selección de personal, creo que todavía fallan muchas de las grandes organizaciones. Es decir, muchas grandes organizaciones se siguen fijando mucho en el currículum, digamos, en los conocimientos más de la experiencia que puedan tener, más que en la propia selección por habilidades, que sí que lo he visto en algunas empresas y lo hacen muy bien, pero que todavía creo que es algo pendiente, ¿no? en muchas organizaciones, el contratar por habilidades. Sí, totalmente. O sea, yo creo que las empresas, o algunas empresas, ¿no? Todavía de lo que se preocupan es de resolver su problema a corto plazo, ¿no? Es decir, tengo en mi organigrama una caja vacía y necesito rellenarla con alguien que sepa hacer de esto, con lo cual lo ideal es buscar en el mercado a alguien que ya ha hecho el mismo trabajo en otra empresa, idealmente del mismo sector, porque así teóricamente corro menos riesgo, ¿no? Porque es más fácil que acierte. Pero lo que no se dan cuenta estas empresas es que el entorno hoy en día cambia mucho más rápido que antes. Entonces, probablemente es más arriesgado optar por esta vía por la que están optando que optar, en cambio, pues por buscar personas que a lo mejor no han hecho el mismo trabajo que es necesario hacer en este momento en la empresa, pero sin embargo, pues por su trayectoria profesional, por las experiencias que ha tenido, ¿no? por la vida, ¿no? Por su experiencia vital en conjunto, pues son personas pues a lo mejor más abiertas de mente, más curiosas, más resilientes, más flexibles, ¿no? Más creativas, que es lo que realmente le va a ayudar a la empresa
a ganar cintura, ¿no? A ganar flexibilidad cuando las cosas cambien. A lo mejor la otra persona sí es una persona súper especialista que durante toda su vida profesional ha desempeñado ese trabajo y a lo mejor ha desempeñado ese trabajo con esa tecnología concreta, pero igual la flexibilidad que tiene esa persona es muy limitada, ¿no? Y la decisión que hemos tomado para evitarnos un riesgo a lo mejor acaba convirtiéndose en uno cuando las circunstancias cambian y tú, más que un especialista, lo que necesitas es alguien que sea adaptable, alguien que aprenda rápido, alguien, pues eso, que te ayude a resolver esos problemas que muchas veces pues, es la primera vez que te enfrentas con ellos. Totalmente. Bueno, Santiago, creo que siendo uno de los fundadores de Future for Work Institute, esto es una pregunta más que obligatoria y supongo que te la habrán, en muchos foros ya te la habrán dicho, ¿no? Cuéntanos cuáles crees que van a ser las profesiones del futuro y cuáles crees que son aquellas profesiones que van a ir desapareciendo. Mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque muy recientemente pues hemos llevado a cabo un estudio en el que preguntábamos pues, a una muestra importante de empresas sobre las profesiones que preveían, ¿no?, que iban a demandar más durante los próximos 2 años y cuáles iban a demandar menos. Y realmente la concordancia, ¿no?, entre las respuestas de estas empresas pues, es apabullante y además independientemente del sector en el que se encuentra. Entre las profesiones que dicen que van a demandar más o cuya demanda prevén que va a crecer en los próximos años, pues principalmente observamos perfiles tecnológicos, ¿no? Ingenierías, tecnología de la información y de las telecomunicaciones, este tipo de perfiles, ¿no? El perfil STEM en general, pues se ve que la demanda está ahí. Las empresas se dan cuenta que se enfrentan pues, a este mundo más digital, más tecnificado y necesitan tecnólogos, necesitan profesionales pues, digitales que les ayuden en este proceso. Y entre los perfiles profesionales cuya demanda la gran mayoría de empresas prevé que va a descender en los próximos años, pues sobre todo destacan oficinistas, personal de apoyo administrativo, este tipo de profesionales, a lo mejor de cuello blanco, pero que se dedican a hacer ese tipo de tareas que cada vez es más fácil que las haga una máquina, ¿no? Ya sea a través de robots de software tipo RPA o incluso ya pues, con tecnologías de inteligencia artificial. Bueno, pues la frontera de lo que es automatizable y lo que no lo es, pues poco a poco está llegando a este tipo de profesiones. Entonces yo te diría que estos son los 2 grandes grupos. Si en vez de verlo por grupos profesionales lo viéramos desde la perspectiva de capacidades concretas, ¿no?, de cuáles son las capacidades concretas que las empresas van a demandar más y cuáles van a demandar menos, pues hay bastante coincidencia, ¿no?, sobre todo en la parte de las capacidades humanas que las empresas van a pedir menos de la gente, ¿no?, de sus personas. Y ahí hablamos sobre todo pues, de la capacidad de realizar actividades estándar, repetitivas, ¿no?, este tipo de tareas pues que de nuevo que son fácilmente automatizables. Y entre las capacidades cuya demanda esperan que va a aumentar en los próximos años, pues sobre todo tiene que ver con resolución de problemas, con creatividad, ¿no? De alguna manera nos damos cuenta de que las empresas buscan pues, personas capaces de pensar de otra manera, ¿no?, capaces de ejercer ese pensamiento crítico. Evidentemente, luego también pues, todas las soft skills, ¿no?, de las que se habla tanto. Necesitan personas, pues, evidentemente, pues, que puedan funcionar de manera más autónoma, que puedan trabajar en equipo, etcétera. Pero lo que nos llama mucho la atención es ese foco en personas capaces de pensar de manera diferente y, por tanto, capaces de enfrentarse de manera diferente a problemas nuevos. Oye, Santiago, ¿dónde pueden leer o tener acceso nuestros oyentes a ese estudio que comentas? Pues mira, lo pueden encontrar en nuestra web www.futureforwork.com y entonces en la sección señales
pues ahí lo encontrarán, ¿no? Este estudio que hablamos lleva por título Las empresas españolas frente a la revolución del reskilling. Es verdad que es un estudio centrado en empresas con sede en España, pero también es verdad que, por lo que hemos visto en otros estudios llevados a cabo por otras instituciones, pues las conclusiones concuerdan bastante con lo que hemos encontrado nosotros. Seguro que son muy extrapolables a otros mercados. Bueno, Santiago, como última pregunta, para mí una también muy, muy interesante. Si tuvieras que poner 3 o 4 retos en la agenda de un CEO, en la agenda de un director de personas, talento, recursos humanos, relacionadas con la gestión del talento, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que el primero de todo, ya hemos hablado de él, ¿no? Es el cómo contribuir desde la gestión de personas a dotar a la empresa de una mayor flexibilidad, de una mayor adaptabilidad, de una mayor capacidad de anticipación, de una mayor agilidad. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Estamos en un contexto de cambio continuo, prácticamente impredecible, prácticamente caótico, y entonces las empresas, su supervivencia depende cada vez más, pues, de estas cualidades, ¿no? Entonces, todo lo que se puede hacer desde la gestión de personas para que las personas de la organización contribuyan a que la organización, pues eso, ¿no? Pues sea más dinámica, más adaptable, más flexible, pues perfecto. En segundo lugar, te diría que es un reto que tiene que ver con la automatización, pero no tanto con qué va a ser automatizado, sino con el hecho de que la automatización lo que está haciendo es que nos desplacemos hacia un futuro de trabajos complejos, ¿no? Y entonces, un futuro de trabajos complejos tiene una particularidad que a veces se nos pasa por alto, ¿no? Y es que los trabajos complejos, si los comparamos con los trabajos, pues, más repetitivos, ¿no? Más sencillos del pasado, tienen una característica, y es que la variabilidad de las personas que lo desempeñan es mucho mayor, ¿no? O sea, no tiene nada que ver lo que te puede aportar un profesional excelente con lo que te puede aportar, pues, un trabajador que simplemente sea un trabajador promedio. Entonces, en ese contexto, las empresas necesitan, por un lado, conseguir personas con las capacidades que se requieren para llevar a cabo el trabajo, y esto enlaza mucho con lo que hablábamos antes del reskilling, pero luego también crear contextos organizativos donde no solamente atraigan a esas personas con las capacidades, ¿no? Sino que de alguna manera impulsen a esas personas a dar lo mejor de sí en su trabajo. Y el tercer reto, que yo creo que está muy enlazado con este segundo, pues sería en facilitar o favorecer una transformación de los modelos o de los estilos de liderazgo que hoy por hoy todavía predominan en muchas organizaciones, ¿no? Que son modelos, pues, todavía muy directivos, muy paternalistas, pero que no encajan, pues, demasiado bien en unas organizaciones que, para conseguir sobrevivir en ese entorno en cambio continuo, pues lo que necesitan sobre todo, pues, es conseguir esos delicados equilibrios entre autonomía de sus personas y alineamiento, que no siempre son muy fáciles de conseguir. Bueno, Santiago, lamentablemente llegamos al momento que menos me gusta del podcast, que es el cierre. De nuevo, en nombre del equipo de Opino, en nombre del equipo de Dell Technologies, te damos las gracias enormes por acompañarnos en este podcast. Pues ha sido un placer, Jorge. La verdad que sí. De igual forma, os agradecemos a todos los oyentes por elegirnos y escuchar este nuevo episodio de Working in the New Normal. No olvidéis que podéis escucharlo las veces que queráis a través de la plataforma y que publicaremos un podcast nuevo cada semana. Así que estad atentos a nuestro próximo invitado. Hasta la próxima.